Sobato, bienvenido. Leonardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. ¿Hay manera de decir que con un 13% de participación, en este caso, elección para integrar un poder del Estado, ha sido un éxito, doctor? Leonardo, tú, la última vez que yo tuve el privilegio de estar en tu programa, me hiciste una pregunta que me obligó a decir que la presidenta estaba mintiendo, que era que esta elección iba a hacer a México más democrático. Y ahora me haces una pregunta y tengo que volver a decir que la presidenta lamentablemente ha vuelto a mentir, porque no hay manera de poder justificar en el ámbito comparado de la política electoral comparada que un no 13% de participación, sino un 87% de abstención, que me parece que es el número más importante, pueda ser celebrado como que ha sido un éxito. Y por lo tanto creo que el titular de tu columna de hoy refleja de manera perfecta cómo podemos definir el ejercicio de ayer. Una derrota moral de una reforma que claramente venía muy mal planteada, pero el ejercicio de ayer de la ciudadanía fue muy clara en ese aspecto, ¿no? O sea, le dio la espalda. Y tú citas ahí también un elemento muy importante. Creo que el antecedente de Chile es un elemento muy significativo que México debe estudiar adecuadamente para ver cómo se posiciona, porque hacer esta fuga hacia adelante que hizo anoche la presidenta, presentando esto como un gran éxito, el expresidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que es el país más democrático del mundo, etcétera, etcétera, creo que a base de mentiras no se puede construir una democracia de calidad. Te agradezco mucho que hayas leído la columna. El gran tema es, muchos países tienen reforma constitucional por aprobación de las mayorías en el Congreso y después van a ratificación. En el caso de Chile, digamos, los chilenos, las chilenas han rechazado 2 proyectos constitucionales elaborados por congresos que de alguna manera no escucharon el sentir popular. ¿Es algo similar a lo que hoy tenemos en México? Yo creo que sí, y de nuevo... disculpa que te cite nuevamente, pero es que es que... Que Sobato te cite, es que coincido mucho con tu análisis, Leonardo, porque realmente lo que estamos viendo es cómo explicamos que supuestamente un expresidente con altísimo grado de popularidad, una presidenta con altísimo grado de popularidad, por encima del 70%, una ciudadanía que dice que sí quiere una reforma, a la hora de la verdad, a la hora de salir a ejercer el derecho de voto en total libertad, porque no había ninguna limitación ayer para salir, en un 87% decide darle la espalda. Entonces, esta diferencia, este abismo que hay entre lo que se aprueba en el Congreso y lo que dice la ciudadanía, tiene que ser un llamado de atención, como tú bien planteas, y yo coincido, que fue en el caso de Chile. Oye, no podemos seguir tratando de justificar lo injustificable. La evidencia es muy clara, un 87% ayer nos dio la espalda. Y no es que la gente no salió. Yo ayer vi gente en las calles, en los restaurantes, en los centros comerciales, menos en los centros de votación, menos en las casillas. Es decir, debería haber sido un gran llamado de atención para el poder político y para todos los partidos políticos, para decir, pongámonos a ver si podemos retomar este proceso, porque así como va, haciendo estas fugas hacia adelante y tratando de justificar lo injustificable, creo que México pierde. Y lo que decíamos la otra vez, no solamente que pierde en términos de democracia, las consecuencias de esta reforma van a ser muy negativas en términos del Estado de Derecho, que es fundamental para la democracia. Va a haber un nivel de desprofesionalización muy grande, de pérdida de autonomía y de control de un poder político de todos los poderes. Y es muy importante eso, y bueno, pues hay que recordar que la judicatura lo que hace es proveer certidumbre al sistema cuando, digamos, la función electiva se garantiza en, digamos, la presidencia y en el Congreso. Aquí perdemos hasta eso. Preguntarte, son varios intentos de introducir innovaciones, le llaman democracia participativa, que no han tenido eco en México por parte de la gente. Consultas ciudadanas, refrendo, o en este caso se llamaba revocación presidencial, pero la plantearon como un refrendo al presidente. Tenemos también presupuestos participativos que han sido desairados por la gente, y ahora esto. Yo creo que un demócrata debe tomar nota de esas cosas y decir, a ver, el tipo de democracia liberal representativa sigue siendo el más respaldado por la gente, Sobato. Absolutamente. Lo que pasa es que también, así como coincidíamos la vez pasada, de que
no estar de acuerdo con esta reforma en los términos que se proponía y cómo se quería aprobarla, no quería decir que la justicia no tuviese una necesidad urgente y profunda de reforma, que sí la tiene. Claro. Y bueno, la democracia representativa también tiene que ponerse las pilas porque claramente, no solamente en México, pero hablando ahora de México, acá hay una grave crisis de representación. Y creo que también los partidos de oposición tienen que tomar nota de que ellos también tienen que hacerse corresponsables de lo que le está pasando al país. Esto no es únicamente pasarle toda la responsabilidad a Morena. Absolutamente. Ahora, a mí lo que me preocupó, Leonardo, es que ayer no se analizó suficientemente el efecto negativo, el retroceso que se hizo ayer en materia de los avances muy importantes que México había hecho en materia electoral. El hecho de que ayer los ciudadanos que integraban las casillas no hubieran hecho el escrutinio, sino una mera clasificación de las diferentes, eso es gravísimo desde el punto de vista de la integridad electoral. El hecho que anoche no se hubiese contado, porque materialmente era imposible, pero eso quiere decir que entonces la reforma estaba mal planteada en los términos. El hecho que se hayan devuelto, si la participación fue del 13%, y se imprimieron 602 millones de boletas, bueno, si vos le descontás el 3, o sea, más de 470 millones de boletas se tuvieron que regresar sin que fueran anuladas. Qué fuerte, sí. O sea, y a eso le tenés que señalar de que la mayor parte de la gente, de la poca gente que fue, la mayor parte, no tenía idea de lo que estaba votando. O sea, era un tema muy confuso, el voto no era informado. Entonces, todos estos elementos creo que a su vez le agregan un elemento de preocupación para... Ayer yo creo que México sufrió un grave retroceso en materia de todo lo que había avanzado en materia de integridad electoral y esto también tiene que ser objeto de una profunda reflexión. Será interesante ver en algún momento, ya con el detalle de las, digamos, las encuestas de salida, cómo votaron en Durango y en Veracruz, donde teníamos elecciones locales, y a lo mejor lo que procede es separar este tipo de instrumentos o ejercicios de democracia, como la que tuvimos con la referéndum, ¿no?, del Poder Legislativo, de las elecciones normales, ¿no? La gente probablemente sí salió a votar por sus alcaldes, Daniel. Correcto. Acá hay dos elementos muy importantes. Uno, lo que decías antes. Estas experiencias de democracia participativa en el México reciente fracasaron. Recuerda que la revocatoria de mandato que se automedicó el expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo solamente una participación del 17%, con un límite que se había puesto en la legislación del 40%. La farsa que se hizo, si se debían juzgar o no los presidentes, tuvo un nivel de participación del 7%. Sí. Esta de ayer tuvo una participación del 13%. Lo grave, a su vez, de la de ayer es que no tenía un límite mínimo de participación, lo cual es una cosa absurda. Integrar un tercer poder como el de la justicia diciendo acá no hay límite, si va el 2%, pues que juegue el 2%. Y lo otro muy importante es, esto reposiciona estratégicamente la elección del 2027, porque en el 2027 es mucho lo que está en juego. La otra mitad de la elección judicial, las elecciones de medio periodo que te van a dar el mantenimiento o no de la mayoría en ambas cámaras, la posibilidad de un referéndum revocatorio a la presidenta, yo creo que la oposición... Y 17 gobiernos locales. Y 17 gobiernos locales. Entonces sí creo de que es muy importante poner la elección del 2027, que está acá a la vuelta de la esquina, de manera estratégica. Pero regreso a tu nota. Yo creo que lo sano, lo aconsejable, lo maduro para la democracia mexicana sería que todas las fuerzas políticas, y no solamente las políticas, tomen nota de lo que pasó anoche, no hagan esta lectura simplista que hizo la presidenta diciendo somos el país más democrático del mundo, esto ha sido un éxito, y se haga un buen análisis, un buen foro para buscar una reforma que México sí necesita de su justicia, pero a través del diálogo y basada en un amplio consenso. Pues ahí está la opinión del experto Daniel Sobato. Muchas gracias. A ti, un gran placer. Gran placer.